precisamente hoy tengo un invitado espectacular. Un invitado que quizás no conocen muchos, pero aquí vamos a desentrañar todo sobre él. Quizás ustedes no lo conozcan, pero es una persona importante. Y yo creo que es importante porque tiene algo que decirnos acerca de nuestro Dios, de nuestra iglesia, de nuestra educación. Es unos temas que vamos a tocar, así que espero que se queden y quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Su nombre es Jesús Giacomán. Jesús, ¿cómo te encuentras hoy, Jesús? Me encuentro muy bien y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Bienvenido, Jesús. Muchas espero gracias. que estés, para empezar, no nervioso. No, todo bien. Excelente, porque yo sí, porque yo, todo bien. Cada capítulo para mí es especial y pues es un placer recibirte. Gracias, muy amable. También gracias a Irán por dejarnos estar en su en su set. Sí, muchas gracias, muy cómodos, muy bien. Qué bueno que nos visitas, Jesús. Y así rápido, tototote. No sé si gustas decirnos tu nombre completo. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Jesús Miguel Giacomán Román. Oh, Miguel. No conocía nada más Jesús Giacomán. Muy bien. Oye, qué bueno que nos visitas el día de hoy. Y realmente la invitación, pues tú bien sabes que por dónde viene ahí la inquietud de conocerte. Y ya me di a la tarea de pues conocerte un poquito más. Pero me gustaría que nuestros espectadores te conocieran un poco más. ¿Qué tal si hacemos unas preguntas ahí como de ping pong? Okay. Me contestas lo que se te ocurra así rapidote. Wow. Nada más, sin groserías. No es cierto. Okay. ¿Estás listo? Listo. Excelente. ¿Ya nos dijiste tu nombre completo? ¿Algún apodo? No. ¿Comida preferida? Las enchiladas de mi esposa. Enchiladas. Ya me interrumpió porque pues eso hay que primero evaluarlo, ¿eh? Okay. No, ok, vamos a creerte. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Hace ratito. Espero no haya sido en la pregunta anterior, ¿eh? ¿Qué es lo peor que has hecho en tu trabajo? Lo peor. Lo peor. Wow. Rápido, sí. No, pues ignorar algunas cosas que debía haber hecho antes. ¿Y qué ha sido lo mejor que has hecho en tu trabajo? Compartir, apoyar, servir. ¿La última vez que te reíste? Ahorita. ¿La última vez que lloraste? Yo creo que hace como un mes más o menos. Hace un mes. ¿Cuál es tu mayor miedo? Perder a mis seres queridos. ¿Y tu mayor fantasía? Disfrutar cosas que no he disfrutado con mi esposa. Ok. ¿Color favorito? El azul. ¿Frío o calor? Frío. Frío, excelente. Muy bien, pues eso fue todo, para que ya no te pongas más nervioso, porque ahí ya te puse en una encrucijada, con la mentira dijiste, hace ratito. No se preocupe, para su esposa no es cierto, las enchiladas esperemos saliendo de aquí. No, lo que pasa es que, ¿sabes? La verdad, todo lo que cocina mi esposa, y quise mencionar a mi esposa independientemente del platillo. Ajá. Todo lo que ella cocina para mí es especial. Excelente. Ahorita vamos a llegar a ese tema, así que... Okay. Sí. Muy bien. Quiero platicarte un poquito de lo que nosotros estamos empezando, ya pues más o menos va a ser como el capítulo... Bueno, mejor no lo menciono para que ahí lo vayan, vean todos los demás. Bueno, tengo el placer de conocer a lo mejor a una de tus hijas, a tu yerno. Pero cuéntame, ¿más hijos tienes? Claro. Mira, mi hijo Fernando Ali, él está afuera, trabaja en otro país. Mi hijo Jesús Miguel, él es el menor. Okay. Y Alejandra, que ella se desarrolla también en los medios de comunicación. Excelente. Así que muy contento con ellos. Excelente. Bueno, mira, qué bueno. Primero te pregunto por tus hijos, porque yo sé que ellos ya, pues no sé, no están casados o todavía no. Y si ya están casados, qué bueno. Pero, por ejemplo, creo que están trabajando también conforme a lo que vamos a ir buscando nosotros. A que la juventud, y a la no tan juventud como nosotros, que ya vamos saliendo de esa etapa de juventud. Yo tengo 33 años todavía. Todavía. Así joven. Que apenas vamos saliendo de esa etapa. Muy joven. Yo me siento joven. Tengo 61, ¿eh? Wow. Esa pregunta, ya me la ganó, no le hace. Fíjese, y que, bueno, que van saliendo, no se conformen a lo que están aprendiendo nada más por medio de este aparato. No. Porque ahí en internet hay mucha información errónea. Claro. Mucha información, o están siendo educados por medio de este aparato. Y creemos que a veces, incluso, y del parte de la broma que les mencionaba ahorita, sí, tiene que ver con eso. Que muchos están agarrando ideas de
pues de lo que se les ocurre. O de películas, incluso de películas. Citan leyendas de películas y las hacen, ¿qué se pudiera decir? Un lema para su vida, y aún así, y lo predican. Cuando pues obviamente muchas veces traen ideologías que no son correctas. Ajá. Y en este podcast hacemos énfasis a no conformarse. Por eso se llama Inconformes. Okay. Estamos inconformes. Y el versículo pues es Romanos 12:2, como le mencionaba ahorita fuera de cámaras. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Uh-huh. Y luego ahí viene otra cosa, ¿verdad? Que es bien importante, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, más o menos por ahí va nuestro podcast, a no conformarse a lo que estamos viviendo en esta sociedad. Yo tengo hijos pequeños de 6 y 10 años ya. Uh-huh. Acaban de cumplir años los dos. Uh-huh. Y no me gustaría que llegaran a ellos a tener una sociedad, pues ahora sí que destrozada por lo que les estamos dejando. Entonces, yo quiero que con los invitados y con lo que estamos haciendo aquí, no se conformen con lo que se está quedando en plataforma, sino que podamos dejarles también algo bueno, una información muy buena. Y mencionabas ahorita que tienes 61 años. Así es. Me intriga mucho, no toqué por eso en las preguntas de ping pong, el trabajo. Te preguntaba ahorita sobre el trabajo, desde cuándo trabajabas ahí, y me gustaría preguntarte, ¿qué haces ahorita, Jesús Yacomán? Bueno, ahorita ya tengo 36 años de servicio en la educación. En este momento estoy trabajando como supervisor escolar. Es decir, atiendo a algunas escuelas primarias en diferentes ámbitos. Tiene que ver con lo organizativo, con lo administrativo y desde luego lo más importante con el tema académico. ¿Y es por parte de la federación o por parte del Estado? Soy maestro federal. Federal. Ya tengo un recorrido en varias partes del estado. Empecé como maestro de grupo y por diferentes lugares y bueno, ya después como director y tuve algunas funciones en el sindicato de maestros y también en la parte administrativa fui coordinador de educación aquí de primarias aquí en Ciudad Juárez. Excelente. ¿Ven como si era importante? Si era importante mencionarlo. ¿Y cómo te sientes tú con ese trabajo ya de 31? 36 años. 36 años. ¿Cómo te sientes hasta ahorita que has desarrollado tu trabajo de una manera? La verdad, lo disfruto. Me parece muy bueno porque para mí es una oportunidad muy amplia de poder servir. A mí me gusta servir. Me gusta ayudar. Y bueno, en este ámbito educativo tienes a muchas personas cercas, ¿no? A los niños, a los padres de familia, a los compañeros docentes, a los directores, a algunas autoridades, muchísima gente. Y cada ciclo escolar conoces a más personas. Y entonces te puedes acercar laboralmente, desde luego, y vas haciendo una conexión. Y luego se abre el espacio en muchísimas ocasiones para también tener una relación un poco más espiritual. Excelente. Sí, creo que eso es importante, ¿verdad? Guiar a las personas de repente que ya hay un punto en el que ya la psicología ya no puede ayudar. Uh-huh. Hay un punto en que la medicina ya no puede ayudar y ahí es donde entra lo espiritual. Uh-huh. Y creo que a veces pues es un tema que no nos dejan mucho tocar en educación, uh-huh, o un tema que no es permitido, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero creo que pero hay formas. O sea, yo no ando diciendo por donde ando que soy cristiano. Yo trato de que se note. Claro. Y entonces trato de que la gente tenga cierta confianza y entonces ya empezamos a tener una relación, a platicar, a tener confianza y eso abre las puertas para que en algunas ocasiones con algunas personas hay la oportunidad de atenderles en su necesidad espiritual. Sé que no con todos, pero no trato el tema de Dios abiertamente porque no me gusta ponerlo en la mesa como un tema de discusión. Claro. Mejor tratar de servir, de ayudar y ya llega el momento en que alguien se acerca y eso ya abre las puertas para servir espiritualmente a la gente. Claro, se nota siendo diferente, ¿no? Uh-huh. No conformándose a lo que todos estamos acostumbrados. Así Nada más a lo que me piden y ya. Así es. Ahora, no es tan sencillo porque
es vivir la vida, y la vida es difícil, es estar frente a situaciones que a mí mismo a veces no me gustan, que me incomodan, y pues ni modo, hay que tratar de llevar todo al Señor para que lo guíe a uno, ¿no? Ahora somos seres humanos y tienes que vivir en un ambiente del mundo, es totalmente del mundo, pero que tienes que estar en oración constante para que Dios abra puertas, para que te use, para que seas de alguna forma de bien o de bendición para algunas personas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Hay que salir a trabajar, hay que salir a tocar puertas, hay que salir al mundo, andar en el mundo, pero espiritualmente lo más cobijado posible. Y claro, cometo errores y me equivoco y a veces me arrepiento de ciertas situaciones que no aproveché, o que dije algo mal, o no sé, pero me siento muy satisfecho con mi trabajo, me siento contento. Yo ya puedo jubilarme desde hace algunos años, pero lo sigo disfrutando. Sigo enfrentándome a situaciones muy difíciles, muy adversas, y creo que eso tiene que ver con que pues hay mucho trabajo por hacer espiritualmente. Entonces, pues sigo adelante con todo esto. Y hablando de eso sobre el mundo, ¿dónde conoce Jesús Yacomán a Jesús? Fíjate que allá por mis épocas de estudiante tuve un acercamiento muy importante con una iglesia, siendo yo estudiante, y la verdad me cambió. Yo estaba muy, muy necesitado de Dios. Andaba por la vida un poco desorientado. Perdí a mi papá a temprana edad. Viví lejos de mi mamá por circunstancias, también prácticamente toda la infancia y la adolescencia. Entonces tuve un acercamiento a una iglesia pentecostés y ahí conocí de Dios. Conocí y conviví un tiempo corto, se puede decir, pero luego me alejé. Y bueno, ya también cometí errores, también, no quiero sacar excusas, pero bueno, debido a mi vida en la que yo andaba equivocándome mucho, sin tener quien me ayudara, quien me guiara, o un padre que me orientara, etcétera. Entonces cometí muchos errores, y uno de ellos, quizás el más grande de esa época, fue que me alejé de la iglesia. Sin embargo, sí conocí, se puede decir, las bases más importantes, ¿no? El entregarse a Cristo, el aceptar a Cristo como Salvador, lo básico, lo más importante, pero básico. Y bueno, luego ya empezamos a trabajar. Conocí a mi esposa en la normal. Yo soy licenciado en educación primaria, pero la estudié en una normal. Y ya, al egresar, nos fuimos a vivir a la sierra en el estado de Chihuahua. Perdón que te interrumpa. Entonces los dos son maestros. Así es. Excelente. Así es. Y ya en la sierra, pues ahí no teníamos ninguna referencia espiritual. O sea, llegamos a un punto, a un lugar donde no había nada, ninguna iglesia, no había absolutamente nada. Pasamos un tiempo ahí, luego nos cambiaron a otro sitio del estado de Chihuahua. Vivimos 3 años en los ejidos, en un rancho que estimo mucho, se llama Rancho Nuevo. Digo, lo estimo porque nos forjó, nos ayudó, vivimos muchas cosas muy difíciles. Pero bueno, fíjate que Dios siempre estuvo, aunque yo me alejé. Y algo que te quiero comentar, como una anécdota, es que estando en Rancho Nuevo, un día nos inquietó un poco el hecho de que yo sentí dar el diezmo, pero no íbamos a ninguna iglesia, y ya teníamos bastante tiempo, no íbamos a ninguna iglesia. Tenía nomás aquel antecedente de años atrás, pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo siento dar el diezmo, y lo preparé en un sobre. Y en ese pueblo tampoco había iglesia. Bueno, había una iglesia católica, pero nada más iba el cura cada vez que había un evento, pues, no sé, una boda o algo así. Entonces no había. Entonces nos salimos un fin de semana, creo que era un sábado o domingo, y anduvimos por los pueblos, nada más paseándonos, pueblitos muy pequeños, ¿eh? Uh-huh. Es más, donde pasabas y casi no veías nadie más que ahí alguna vaca,
y pueblos donde hace mucho polvo. Total que íbamos despacio y en uno de ellos alcancé a escuchar unas alabanzas. Y entonces me busqué dónde se escuchaba y vi en un solar que estaba un grupo de gente, un círculo de gente, no sé, unas 20 a 30 personas a lo mejor. Y alguien estaba dándoles la palabra. Entonces me acerqué, no entraba, mi esposa y yo nos acercamos en el vehículo, pero yo sentía que tenía que dar el diezmo. Cuando ya terminó el servicio, yo me acerqué y pregunté, ¿quién es el pastor o quién dirigió? Y me dijeron que era un pastor que iba a los pueblos a predicar. Y bueno, le entregué el diezmo, le dije, disculpe, nada más vengo me imagino que se sorprendió también él, ¿verdad? Yo también. Y fue todo. Nos regresamos, vivimos más tiempo ahí, nos venimos a Juárez. Para redondear este tema de cómo llegué, esto es importante. Cuando estábamos en la sierra, hacíamos las pruebas con pasante. Pero eran las pruebas de cada año. Teníamos como 70 alumnos y había que hacer todo a mano, o los ejercicios, todo a mano, con pasantes, porque no había copiadoras, no había luz, no había nada de eso. Y era tanto el cansancio y el estar haciendo todo, que un día dije, el día que llegue a una ciudad, voy a comprar una copiadora. Y bueno, pues eso me alentó. Llegamos a Juárez, no sabía que iba a llegar a Juárez, la verdad Dios nos trajo a Juárez. Y llegamos a Juárez y lo primero que hice fue ir a investigar cuánto costaba una copiadora, que era muy cara. La compré como comprar un carro, es decir, a pagos, a mensualidades pesadas, pero empezamos a sacar copias. Y eso nos abrió las puertas también de conocer más gente y demás. Y un día me pidieron muchas copias. Y no tenía la forma de pues sacar tantas copias. Y eran un viernes y eran para el lunes, pero eran miles de copias. Entonces el domingo desesperado busqué dónde sacar copias. Y fui a dar a un lugar que encargué las copias y se iban a tardar mucho y estaba muy lejos de mi casa. Dije, ¿qué hacemos mientras? Volteé enfrente de la copiadora de ese lugar y decía ahí, vino nuevo. Y yo vi que era domingo a mediodía y vi que llegaba gente. Yo traía a mis hijos y a mi esposa, pero dije, vino nuevo, como que suena medio raro, ¿no? Y luego a mediodía, y como íbamos a esperar un buen tiempo, le dije a mi esposa, pues vamos a entrar a ver cuánto cobran, porque veo que había una casetita ahí. Y yo dije, a lo mejor están cobrando, ¿eh? A ver si traemos para... Entregaban un boleto, ¿no? Sí, ándale. Entonces entramos, o sea, nos formamos, entramos y ahí cambió todo. Dios nos volvió a recibir. Porque de comentarte también, mi esposa de alguna forma similar, no sé, un poco diferente tal vez, pero también tuvo un acercamiento en su juventud en una iglesia, también creo que Pentecostés era otra. Entonces ahí cambió todo, vino nuevo, nos recibieron, si no mal recuerdo, justo en la primera vez pasamos al frente, aceptamos a Cristo, yo traía yo en mi corazón, pero bueno, reafirmamos esa situación y empezamos a ir cada domingo, a congregarnos tanto ahí como en algunos grupos en casa y a comprometernos y a servir y ahí nació esa relación. ¿En qué año fue cuando llega Vino Nuevo? Llegamos, si no me equivoco, en el 92, 93. Yo iba naciendo más o menos para que se den una idea. Sí, más o menos 93, yo creo, porque llegamos a Juárez en el 92. Por ahí debe haber sido 93, 94, yo creo que llegamos. Qué padre, ¿no? Vino Nuevo pues ha tenido una historia increíble, no nomás aquí en Juárez, ¿verdad? Uh-huh. En todo México. Así es. Creo que la semilla pues la sembraron algunos, pero pues ya fueron cosechadas en distinto tiempo. Así y es. Eso pues nada más el crecimiento lo da Cristo. Así que es. Pues solamente Dios sabe el propósito, ¿verdad? que uh-huh. tenía. Me gusta escuchar todas esas historias porque me imagino, uh-huh. Es una pregunta que le voy a hacer. ¿Ustedes de aquí del estado de Chihuahua? No. ¿Durango? No, y eso también es importante porque venimos a dar un estado que la verdad no conocíamos. Cero. Yo no conocía, cero. No es colindante con Chihuahua tampoco. Sí, sin embargo no conocía. Nosotros somos los dos de Torreón, Coahuila. Uy. Entonces, son los segundos que... Fíjate, qué importante saber de dónde vienen, sí. Porque es tierra bendita. Sí. La verdad es que cambió también nuestra vida. Yo estoy seguro que Dios nos trajo acá.
Estoy seguro por muchas situaciones que pasaron para que llegáramos acá. Y además, como llegamos, te comento brevemente, un detalle importante es que cuando egresamos de la normal, nos dijeron a la generación, una tercera parte se va para Guanajuato, otra tercera parte se va para la Sierra de Durango y otra tercera parte a la Sierra de Chihuahua, o a Chihuahua. Llegamos a Chihuahua y nos enviaron efectivamente a un lugar hacíamos 3 días para llegar. Pero en todo el trayecto y todo lo que pasábamos y demás, yo vi la mano de Dios apartándonos. Estuvimos en situaciones hasta de muerte, de posibilidad de muerte. Sin embargo, gracias a Dios siempre salimos adelante. Ahora, desde que empezamos, yo he sentido siempre el dejar una huella donde hemos pasado, pero una huella de amor, una huella de servicio, una huella de servir a la gente, vamos. Y aunque en ese tiempo no nos estábamos congregando, de alguna forma ya, creo yo, ya estábamos sellados por el Espíritu Santo, por Dios. Y entonces, en esos lugares, pasamos por varias partes y la verdad, hubo mucha oportunidad de servir y creo que lo hicimos. Qué importante lo que mencionas, Jesús, de dónde vienen, todo su trayecto de recorrido para poder ejercer lo que Dios les permitió estudiar, ¿verdad? Y poder desarrollarse en el campo que, pues yo creo que con gusto, porque educación es una de las cosas que no siempre se estudian porque vayas a decir, voy a ganar mucho dinero en un principio, pero ya después a lo mejor ya les va mejor, pero en un principio es meramente gusto. Una, porque hay que tener gusto por enseñar. Uh-huh. 2, paciencia, que muchos no tenemos para enseñar paciencia. Y realmente es meramente, yo creo que es un don también uh-huh. que Dios te da. Y de antemano yo creo que ahí te lo preparó para poder enseñar. La travesía que me mencionas, creo que es importante porque muchos chavos ya no, o jóvenes, no quieren. Me han platicado, no, terminando esa carrera me van a mandar a la sierra. ¿Y qué tiene? Dice, te voy a platicar un poquito de mi niña. Dice que quiere ser misionera. Ajá. ¿Quiere ser misionera qué, amor? Y el otro dice que quiere ser soldado misionero. Wow. Entonces, digo, bueno, mis amores, ustedes tienen que prepararse primero, para que cuando ustedes vayan y les haga falta, no tengan que ustedes depender uh-huh. de las personas, sino de nada más de Dios. Uh-huh. Y que a través de del don que les dio y de la carrera que les dio, puedan sostenerse ustedes. Uh-huh. Y eso es lo que hemos venido enseñándoles. Pero si ya tienen ese sueño, si ya tienen ese amor, porque es amor. Uh-huh. Así es. Entonces le digo, yo no se los voy a quitar. Nada más que pues ustedes van a tener que esforzarse más. Así es. Porque muchos no quieren recorrer ese camino. Y es bien importante a no conformarse en estar. Qué fácil hubiera sido para ustedes decir, ¿sabes qué? No, yo quiero una plaza aquí en Torreón, uh-huh. una plaza aquí en Gómez, uh-huh. una plaza en donde te gusta, ahí cerquitas, ¿sí? En la División del Norte. O sea, entonces, pero pues sabemos que no es tan fácil. No es tan fácil. Tenemos que recorrer y eso nos forja, como dicen, nos forja el carácter, nos forja el poder enseñar a otros, que no es tan sencillo. Pero que es gratificante lo que Dios tiene para ti al final. Así es. Y que puedes después, como dices tú, no me he jubilado porque siento un placer, siento un gusto poder servirles. Poder servirte a ti. Porque realmente o intrínsecamente estás sirviendo a cada uno de los alumnos que tal vez nos vayan a ver más adelante en este podcast. Así es. Y eso para mí, me gustó la idea cuando me mencionaba Irán, hey, para que lo invite, le digo, ¿qué le voy a preguntar? Me pongo a investigar. Oye, no tiene ni Facebook. Así, le digo, wow. Bueno, pero el caso es que sí hice mi tarea, así que no te preocupes, ahorita vamos a ver más para allá. Y eso es lo que me gustaría que fuéramos avanzando. Veo ahí que tienes un recorrido. ¿Cómo forma parte de tu... Ya siendo maestros, llegando a Juárez, conociendo a Jesús, vino nuevo de por medio, sirven juntos? ¿Cómo forma parte de tu esposa de ese crecimiento? Primero, sirviendo en la iglesia. Vamos a dejar un poquito lo laboral porque yo creo que eso ya viene por default, o como nosotros decimos, por añadidura. Uh-huh. Entonces,
Yo estoy en un proceso similar, bueno, no similar, en un proceso que estoy buscando o esperando que Dios me diga, hey, esto es lo que estoy añadiendo a ti. Y creo que va a llegar, pero mientras primero hay que permanecer firmes. Entonces, me gustaría que nos compartieras cómo forma equipo tú y tu esposa llegando a Vino Nuevo, cuánto tiempo permanecen, en qué se desarrollan, cómo se desenvuelven, porque ahí más o menos entiendo que vamos por la parte familiar, que es lo que a mí también me interesa mucho. Sí, bueno, la verdad es que mi esposa y yo, desde que empezamos desde que empezamos a vivir juntos, a laborar, etcétera, etcétera, está conectado con todo. Hemos tenido una relación muy buena, de verdad muy buena, muy bendecida por Dios. Sí, con situaciones difíciles, sobre todo al principio, pero siempre, siempre, siempre cobijados por Dios. Vivimos de verdad situaciones de película, no te exagero, donde, por ejemplo, perdóname que ya me dijiste que déjelo laborar, pero tengo que decir este tipo de cosas para comentarlo. Por ejemplo, el primer año, estando en la sierra, hubo una ocasión en que nos perdimos en plena sierra, en la noche, y no exagero si te digo, era situación hasta de vida o muerte. Nosotros no sabíamos vivir en ese tipo de lugares, y perdernos solos, perder el camino, andar entre las hierbas, y etcétera, etcétera. La verdad es que yo vi de cerca la valentía de mi esposa, el confiar en mí, porque ni ella ni yo sabíamos dónde estaba, pero tenía que haber alguien que dirigiera hacia dónde los pasos, ¿no? Entonces, así como en ese detalle pequeño y gigante a la vez, de que mi esposa fuera obediente, en el sentido de que yo era el capitán del barco y tenía que conducirlo, ¿no? Pero ella siempre ha sido muy sabia, y bueno, ayuda idónea, no se diga. Entonces, desde entonces, ya en el trabajo, fue siempre los primeros años trabajar juntos en las mismas escuelas y demás. Ya después nos fuimos separando, pero ya en la iglesia tomábamos nuestras decisiones siempre de servir. Nuestro servicio al principio, debo decirte que no fue tanto. Primero conocimos, acudimos a algunos eventos de la iglesia y demás, pero luego en nuestro corazón se puso el abrir nuestra casa. Mis hijos fueron creciendo, y adolescentes empezaron también de alguna forma a servir. Hubo ya más adelante grupo de jóvenes en casa y de adolescentes. Nuestro servicio se ha hecho más fuerte en los últimos años, sobre todo a partir de que mis hijos se casaran, pero ya traíamos años, ¿no? Con las reuniones de matrimonios y demás. Alguna vez fuimos consejeros matrimoniales en la iglesia. Debo decirte que nos cambiamos con el tiempo de Vino Nuevo a Comunidad Olivo, desde que nació Comunidad Olivo. Es donde más se acentuó el servicio. Y luego, hasta la fecha, ya tenemos bastantes años con reunión en casa, siendo anfitriones, siendo dirigentes. Hoy somos coordinadores de grupos Conexión, que son grupos de matrimonios. Pero no se nos ha hecho difícil. Nos hemos metido en algunas áreas. Quizás la más difícil fue el área de ser consejeros matrimoniales, porque es difícil. Para hacerlo correcto es muy difícil y hay que dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, claro que felices de haber servido de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿no? Y seguimos, somos una pareja que todo nos lo consultamos, todo lo platicamos. Hubo una época, otra vez mezclando con el trabajo, en que me mandaron a trabajar a mí, a Jiménez, ya estando sólidos aquí en Juárez y con mis hijos ya en edades más o menos, y de repente tuvimos que irnos. Yo hice mi reunión familiar y les pregunté, y estuvimos de acuerdo en irnos todos juntos. Fue dificilísimo porque fue un año a medio ciclo. Es decir, uno de mis hijos estaba en sexto, iba a terminar la primaria y la fue a terminar en un lugar con gente que no conocía. Otro iba a terminar la secundaria y la fue a terminar en un lugar con gente que no conocía. Mi hija estaba en preparatoria, en la preparatoria de Parque Central, que era de alto rendimiento, se le puede decir, y nos fuimos a Jiménez, donde no encontramos algo similar. Mi esposa, trabajando cerquita de casa, pues me la llevé y se fue a incomodar allá de alguna forma, pero siempre muy, muy valiente y muy dispuesta a todo. A mí me tocó trabajar en una zona escolar también muy difícil y no sabíamos por cuánto tiempo. Y allá
empezamos a buscar una iglesia y otra, fuimos a varias iglesias pequeñitas, ahí en Jiménez, no encontrábamos nuestro lugar, se puede decir que no lo encontramos, y no sabíamos por cuánto tiempo. A mí me habían dicho, pues por tiempo indefinido, puede ser años, puede ser ya que te quedes allá para siempre, o sea, vete preparado. Entonces, como no sabíamos, fuimos inclusive a Parral a buscar algún lugar, pues Parral estaba más o menos cerca, ¿no? Y sí, iglesias bonitas y todo, nos recibieron bien, pero no sentíamos que éramos de ahí. ¿Y qué crees? Que de repente a los 6 meses me dicen otra vez para Juárez. ¡Wow! Eso nos desequilibró muchísimo en la situación económica. Te confieso que para irnos nos fuimos llevándonos todos nuestros muebles, todo en una mudanza grande, pero de regreso estábamos tan mal económicamente que tuvimos que vender todo y nos regresamos sin nada. A empezar otra vez acá. Pero fuimos súper bendecidos en Jiménez con algo familiar, algo que nos cambió y que Dios abrió los ojos a situaciones importantes. Entonces fue muy, muy bonito y me siento muy bendecido tener una esposa que en situaciones tan difíciles como esa, porque ella pudo haber dicho, pues vete y aquí te esperamos, ¿no? Pero me acompañaron. Mis hijos, orgulloso de mis hijos también, y la verdad que fue una enseñanza muy grande de Dios. Haz de cuenta, nosotros lo traducimos así: nos llevó Dios al desierto a mostrarnos y a limpiarnos algo, a transformar nuestros corazones, y nos trajo. Gracias a Dios nos trajo pronto, pero también fue muy difícil económicamente. Sabes que en cuanto a eso de la consejería, muchas veces, bueno, te platico, ¿verdad? Conozco cierta parejita que está ahí instruyéndose para ser consejeros, y muchas veces les preguntaban o les cuestionan, ¿verdad? Oye, pero si tú no has vivido eso, ¿cómo vas a aconsejar a alguien? No se busca aconsejar a través de la vivencia. Pero si Dios te hace pasar por la vivencia para que puedas platicar o experimentar y no decirles, hey, la palabra dice esto, pero yo ya lo viví. Uh-huh. Yo ya lo viví y te puedo asegurar que lo que la palabra o lo que yo te estoy acercando o que te estoy aconsejando es cierto, porque fue cierto en mi vida y puede ser real en la tuya. Entonces a nosotros nos causa un poquito de ruido el saber que muchos no confían en que, oye, la consejería que me dan a través de la Biblia, a veces no les cae o dudan. Uh-huh. Oye, pero para eso hay personas que ya experimentaron y afortunadamente nos pueden testificar. Uh-huh. Que, oye, te estoy aconsejando porque la palabra es real y porque ya la viví. Y creo que esa es parte muy importante y fundamental, ¿verdad? Básicamente, tu esposa, tus hijos, y que entendieran que Dios te puso por cabeza de ese hogar y tú pusiste a Jesús cabeza de tu vida. Así es. Fíjate que es muy importante lo que dices. A la hora de dar consejería también aprendimos que como bien dices, es importante lo que hemos vivido, porque eso te da para tener más sólido el consejo que vas a dar. Pero tenemos que entender que el consejo tiene que venir de Dios. Claro, Primera de Reyes, el consejo que venga de Dios. Si no es así, se va desviando el consejo que vas dando. Y es más, va a sonar paradójico, pero aunque es consejería matrimonial, tratamos de no decir que hagan. O sea, no precisamente un consejo. A veces mencionamos palabras que yo aprendí de un pastor que estimo mucho. Él usa mucho esta frase. Él dice, yo haría esto. En base a esto y esto otro, yo haría esto. No te dice, haz esto. Claro. ¿Por qué? Porque hay que respetar que cada matrimonio es diferente, cada persona es diferente, cada situación es diferente. Y por mucho que hayas pasado por experiencias, cada experiencia es diferente. Claro. Algunas se asimilan, pero no son precisamente iguales. Entonces, hay que cuidar mucho de no decir qué hacer, claro, sino en base a la palabra, esto, o por ejemplo, cuando hay que enfatizar el orden de Dios. Y el orden de Dios habla, por ejemplo, de que el hombre es cabeza. Eso no se discute. Y a partir de ahí a veces hay ciertas situaciones, no, pero es que en nuestra casa estamos acostumbrados. Bueno, entonces hay que trabajar mucho el no descuidar de tal manera que digas qué hacer. No, mejor claro, es decirles del camino que ya conociste. Y como bien lo dices tú,
fortalecerlo desde luego con la palabra de Dios. Primero. Y ahí cada quien elige lo que va a Sí, hacer. sí. Y me resulta muy interesante todo lo que nos platicas, Jesús. Y me gustaría que nos compartieras un poquito ahí en cuanto a lo mejor alguna vivencia junto con tu esposa que te haya llevado a ser a lo mejor un poquito más fuerte entre lo laboral, lo espiritual, junto con ella, que te haya fortalecido más a ti y a ella en su relación. No sé, una experiencia, vamos, no paranormal, ¿verdad? Porque pues eso ya es X, pero algo extraordinario que hayan dicho. Esto, aparte de lo del diezmo, porque eso para mí yo creo que al que impactaron ahí fue el pastor, ¿verdad? Ese pastor no estaba esperando respuesta y ahí yo creo que ustedes fueron la respuesta para él. ¿Qué podrías platicarnos ahí de una experiencia en torno a eso? Yo creo que es muy difícil para mí separar la vida matrimonial, la vida laboral y la vida espiritual, porque creo que le hemos llevado trenzada, entrelazada las tres cosas. Lógicamente la más importante es la vida espiritual, pero para eso se requiere mucho de las vivencias, ¿no? De lo que vas Claro. viviendo. Y como la vida laboral, como trabajamos lo mismo, pues también es muy importante. Y mira, te voy a comentar pues una experiencia que tuvimos. Hace ya algunos años, en una escuela que yo trabajaba, en la tarde, en turno vespertino, estábamos en el día clásico en que se festeja el término de esos días de clases, porque es Navidad. Okay. En ese día hay fiestas, hay piñatas, hay pasteles, hay de todo. Y era una escuela muy grande. Y ese día yo estuve a cargo de la escuela. El director no pudo ir. Y entonces yo me encargué. El director me dejó unos documentos y me dijo, mira, te voy a dejar estos cheques de unos maestros, de 3 maestros. Y vienen acompañados de su sueldo y de sus aguinaldos de ellos. Y van a venir más tarde por sus cheques. Ok. Entonces mi esposa no trabajaba ahí, pero fue a apoyarme. Y había muchas actividades. Entonces había mucha basura por el tema de las piñatas. Y bueno, resulta que yo le entregué los cheques a la nómina a mi esposa. Eran cantidades muy grandes. Y ella los guardó. Como cualquier persona, los metió en un cuaderno y los apartó. Más tarde llegaron las personas que querían sus cheques. Y haz de cuenta que me dicen, oye, pues venimos, somos fulano de tal, sultán. Ah, sí, con mucho gusto, pásenle. Mi esposa, ¿sabes qué? Dame la nómina para dar los cheques. Y resulta que no estaban. Y pues ellos querían su dinero, iban a salir de viaje, era Navidad, terminamos, era viernes. Nosotros mismos teníamos ya maletas listas para irnos a pasar la Navidad con nuestra familia a Torreón, Coahuila. Y se nos vino el mundo encima. Empezamos a buscar por todos lados. Estaba avanzando la tarde y no los encontrábamos. Y ellos desesperados también, que querían su dinero. Llegué a un acuerdo con ellos para darles nuestro sueldo, el de mi esposa, el mío, nuestros aguinaldos, y no completábamos. Aunque le diéramos todo, no completábamos. En ese momento llamé al Diario de Juárez para poner a la venta mi carro. Pero al mismo tiempo llamé, los cheques eran de Bancomer. Eran de la Federación, pero a través de Bancomer. Y entonces era en la tarde. Y conseguí un número telefónico y llamé al banco. Y dije, a ver si me contestan, ¿no? Y fíjate que me contesta una persona que me dice, ya cuando le platico toda la historia, y me dice, mire, ¿sabe qué? Pues ahorita está cerrado aquí, pero casualmente el que de alguna forma controla todo esto de los cheques de los maestros, el que tiene pues, acercamiento a ese tema, soy yo, dijo, aquí en la región. Entonces, lo único que le puedo decir es, ahorita los voy a bloquear. Ya había pasado mucho tiempo. Dijo, pero si ya se cobraron, ya se perdieron. Si no se han cobrado, los vamos a bloquear y bueno, pues ya no se van a poder cobrar. Hay que esperar un tiempo para ver si se cobraron o no se cobraron. Te estoy hablando de hace como 20 años, o sea, no había la tecnología que hay ahora.
Y esos cheques en aquel tiempo tú los podías cobrar en Soriana, en algún centro comercial, en una casa de cambio. Eran casi como cheques al portador. Entonces, pues era muy poco probable que si alguien los había tomado, los pudiéramos recuperar. Inclusive me dijo, ahorita los voy a boletinar, pero esto no es inmediato, o sea, tarda. Y te digo, eran otras tecnologías, ¿no? Total que no los encontramos. Al día siguiente vendí el carro y terminé de pagar. Tuvimos que cancelar la salida de nosotros, la Navidad de mis hijos, todo. Pasamos una Navidad sin dinero, sin familia, porque no pudimos ir. Mis hijos platicamos con ellos y de alguna forma lo entendieron, pero fue muy difícil. Y yo rescato que pudimos haber tenido una discusión mi esposa y yo, y haber dicho, por ejemplo, yo te los entregué por tu culpa. No, la verdad que hubo un momento que hasta lloramos juntos, porque fue algo muy pesado. Pero en ningún momento nos enfrentamos entre ella y yo. Siento que, aunque esto que te voy a decir lo aprendimos más adelante en reuniones de matrimonios, ahí echamos a la práctica el no pelearnos, o sea, frente al problema, no pelearnos por el problema, sino unirnos para atender el problema. Claro. Y eso fue lo que hicimos, nos unimos y tomamos las decisiones de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cómo lo vamos a pasar. Y pasamos una temporada difícil porque mis hijos estaban anhelando ir con sus abuelos y con la familia, nosotros también. Y pues todo se derrumbó ahí, ¿no? Llegó enero y pues estábamos todavía ansiosos de que nos pagaran la quincena de enero para poder sobrevivir, ¿no? Y yo recuerdo que en enero, cuando ya regresamos a clases y todo, pregunté yo con los niños si no habían visto, les llevé una nómina. ¿No han visto un papel así? Llevé unos cheques, ¿no? Por todos los salones. Una escuela muy grande y nada. Hasta el último salón, cuando llegué a sexto año, me dijo una niña, yo vi algo así parecido a eso en mi casa. Ah, caray. Dijo, sí, pero pues no, se me hace muy parecido, pero no sé. Y era la única pista que teníamos, así que dije, pues mínima pista, pero vamos. Y fui a casa de ella, me recibió la señora y me dijo, ya cuando vio los papeles, dijo, pues sabe que yo vi unos papeles así parecidos que trajo mi hija. Si quiere, déjeme ver. Dijo, pero ya limpié todo, ya pasó Navidad, ya limpié todo, a ver si encuentro algo. Buscó entre los juguetes y entre todo, y se trajo unos pedacitos de papel que eran de los cheques y de la nómina. Dijo, ya había barrido y todo, pero me encontré esto ahí en unas cajas. Muy poquitos papeles, pero pude detectar que eran de esos cheques. Para esto, yo batallé mucho para decir al banco cuáles eran los cheques, porque necesitaba el folio y tuve que investigar por el orden alfabético de los maestros, a ver qué folio le tocaba a cada quien, etcétera, etcétera. Y vi en uno de los cachitos una parte del folio, porque eran con un color rojo. Y dije, estos son. Total que, pues, me decía el del banco, llamé al banco. En ese tiempo llamé como 3, 4 veces, siempre me contestó esa persona, que nunca la conocí. Ya después hablé para preguntar por él y decían que no lo conocían. Pero él me resolvió de alguna manera todo esto. Cuando ya llamé para decirle que ya los había encontrado, me dijeron, bueno, hay que traer al banco la evidencia, porque eso puede ayudar. Ya solicitamos que se vuelvan, para poder solicitar que se vuelvan a imprimir, pues, a emitir. Y bueno, después de un tiempo, gracias a Dios, mandaron otra vez los cheques. No a mi nombre, sino a nombre de las personas. Tuve que ir con ellos y que los cambiaran y nos los pagaran. Gracias a Dios, las 3 personas se portaron muy bien. Pero ya para entonces ya había pasado meses y aparte había pasado pues lo más importante para nosotros en esa temporada, que era la Navidad, ¿verdad? Pero yo rescato mucho que no hubo un enfrentamiento. Nos ayudó a madurar como esposos y también como familia, porque mis hijos estuvieron al tanto de todo esto. Y esa es una de tantas situaciones que hemos pasado, donde Dios nos ha enseñado
con hechos, no tanto con palabras. Se fortalece desde luego cuando tú lees en la Biblia, oye, y te enteras, por ejemplo, que hay que unirnos como pareja, que hay que apoyarnos, que hay que establecer el orden de Dios en el matrimonio, en la familia, que hay que enfrentar las tormentas y no pelearse por ellas, sino unirse ante tal situación. Entonces, eso nos marcó como matrimonio. Esa es una de tantas, porque la verdad es que hubo otras que tenían que ver no solamente con lo financiero, o sea, no solamente con la economía, sino con situaciones de relación interpersonal, ¿no? O de relaciones con otras personas y demás. Entonces, esa es una de las anécdotas que te quería platicar. Qué impactante. Bueno, el hecho que mencionas, yo creo que entonces sí roza ahí hasta en lo sobrenatural, ¿no? No nada más el hecho de que Dios puso a esa persona. Sí. Porque no creo que sea una casualidad conocerlo. O no conocerlo, más bien, escuchar. Escuchar. A veces solamente hay que poner atención. Sí. Y Dios se manifiesta en los detalles. Me sorprendió que me contestara a esas horas. En aquellos tiempos el banco estaba cerrado a esa hora. No recuerdo la hora, eran como a las 5 de la tarde, algo así. Tal vez más tarde. Y que me contestara. Y que me contestara alguien que sabía de ese tema. Y que me atendiera, porque bien me pudo haber dicho, no, pues arréglatelas como puedas, ¿no? Esos cheques ya. Pero bueno, creo que estuvo Dios ahí. Y luego también es ser persistente, porque no los dimos, o sea, todavía regresamos en enero a buscar y a intentar. No nos conformamos con lo que ya había pasado, sino que seguimos adelante y lo logramos. Y lo más importante, ¿no? Juntos no hubo un reproche. Yo creo, a veces, yo soy muy bromista. Y a veces creo que en esas situaciones, no que yo le recalque o le diga a mi esposa, pero sí hago bromas y a veces como que las malinterpreta y dice, es que tú digo que no, mi amor, es broma. Y digo, bueno, pues en cierta forma pues también tengo que dejar de ser tan bromista. Déjame te digo, aprovechando eso, entre nosotros mi esposa es bromista y a mí no me gustan las bromas. Entonces, sin embargo, también eso lo hemos sabido llevar. Ella por naturaleza y no es ofensiva, pero es bromista y como a mí no me gustan, me incomodan. Pero fíjate que ha llegado el punto en que ella me dice, bueno, ya no te voy a hacer nada, ya no te voy a decir. Y lo hace, ¿no? Pero luego deja una temporadita de no y le digo, oye, ¿ya no me quieres? Ya no me has hecho bromas. Entonces, o sea, no quiero que me hagas, pero hazme porque si no... Sí. ¿A quién le estás haciendo bromas que no me haces a mí? ¿Estás ocupada haciéndole bromas a los hijos y a mí no? Entonces... Sí. Y en este caminar que has llevado, Jesús, me resulta interesante cómo llegas a esa parte de tu vida en el que dices, creo que he sido productivamente, o más bien suficiente para lo que Dios me ha determinado, que me lleva a nuevos campos. A esta pregunta quería llegar. ¿Cómo llegas a la política? Platícame un poquito de esa parte de tu vida. Bueno, mira, llegué a la política como llegué a muchas otras situaciones, simplemente por no conformarme con lo que pudiera ser, ¿no? Yo desde jovencito he buscado sobresalir en algo, de verdad, sobre todo para tener las oportunidades para servir, para ayudar. Y un día, platicando con un amigo del magisterio que trabaja, que ya tiene muchos años trabajando en el sindicato, yo le comenté, estaban tocando el tema de que el partido, en aquel tiempo Nueva Alianza, partido de los maestros, estaba sino estaba analizando algunos perfiles para ver a quién proponía para algunas candidaturas a diputaciones. Y bueno, yo le comenté a él de esa situación y me dijo, ¿te interesa? Y le dije, sí. La verdad, mi interés era simplemente porque yo dije, es una puerta muy amplia, muy grande, para poder servir también de otra manera, ¿verdad? Claro. Te decía fuera de cámara, yo hasta en el tema del fútbol llegué a ser dirigente. Yo dirigí equipos de niños, de jóvenes, de adolescentes, hasta de veteranos, siendo yo joven, porque me gustaba tener formas de ver a la gente haciendo deporte, por ejemplo, pues para que no anduviera haciendo otras cosas, ¿no? Entonces siempre busqué muchas formas de servir y ahí dije, aquí está interesante, ¿no?
y aparte que se abría la posibilidad. Y un día me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Ya, vas a ser candidato. Ya se consultó, ya se analizó y te vamos a proponer para que seas candidato. Bueno, pues le entré. Honestamente me di cuenta que yo para la política en sí no soy bueno, porque la política es muy amplia. La política tiene muchas aristas, a lo mejor no tan agradables. Hay que saber vivir situaciones difíciles, hay que saber llevar la corriente de quien te dice qué hacer y qué no hacer. O sea, no eres libre, no eres libre. Desde mi punto de vista, meterse al ámbito de la política es perder mucha libertad. Y sí, a lo mejor puede hacer muchas cosas buenas, pero no todo está en tus manos. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, muy importante. Siento que me fue bien, no gané, no tuve apoyo el que yo esperaba, no había condiciones para eso, no reprocho a nadie, simplemente fue un momento, fue el peor momento tal vez para atreverse a algo así, porque insisto, no depende tanto de ti, sino de ciertas circunstancias. En esa ocasión que me atreví a aceptar y participar, anduve por las calles, invertí mucho de mi tiempo, sobre todo del tiempo de mi familia. Invertí mucho en cuanto a porque yo estudiaba mucho al respecto. También gastamos dinero, etcétera, etcétera. Y luego lo hice sin dejar el trabajo, por lo tanto nada más podía ejercerlo fuera de horario, y eso también me limitaba muchísimo. No recibí el apoyo de quien yo esperaba, o de quienes yo esperaba, pero lo entiendo perfectamente. Y se vino una oleada en ese tiempo en el cual un partido, eso fue hace pocos años, un partido muy conocido, arrasó. Entonces no había forma. Hicimos las cosas bien, en cuanto a los números me fue bien, pero no me alcanzó para ganar. Pero aprendí mucho, aprendí tanto que ya no lo vuelvo a hacer. Entonces sí ganó. Experiencia. Sí, experiencia. Bastante. Es algo que... Y ahí ya supo si volverlo a hacer o no. Y ¿sabes qué? Algo que ha pasado en mi vida, aparte de la experiencia, es el vivir ciertas cosas que no esperas, difíciles o raras. Por ejemplo, te voy a platicar una anécdota. En una ocasión estaba yo haciendo mi labor en La Chaveña, en uno de esos lugares, y hablé con una persona, hablaba yo con la gente y todo. Debo decirte que era una candidatura a Diputación Federal, por lo tanto era muy amplio el territorio. Y estaba platicando con una persona, y de repente, después de platicar con él, no pasaron más que unos segundos. Llega corriendo otra persona y lo ejecuta. Y yo, wow, o sea, situaciones que lógicamente no te esperas, te impresionan, y nos fuimos de ahí inmediatamente y todo, pero eso no lo esperabas. Y son cosas que también te dejan una enseñanza, que también te hablan al corazón de muchas formas. Me dio un mundo de sentimientos, ¿no? Por la persona, por la situación, porque estás tratando de hacer algo bueno y pasa algo como eso. Y te das cuenta también que somos vulnerables, que estamos de alguna forma en peligro y sin darnos cuenta, que hay accidentes o incidentes que te pueden hacer daño. Y entonces tu oración se va modificando. Yo siempre incluyo en mi oración algo que digo cuando oro por alguna persona: Señor, o por mis hijos o por mi esposa, Señor, apártalo de todo accidente o incidente que le pueda hacer daño. Porque viví cerca muchas ocasiones en las que ese tipo de situaciones especiales, repentinas, te hacen reflexionar. Y en esta parte yo quiero abundar un poquito en el tema de la oración. La oración también se va conformando en tu ser, de acuerdo a muchas cosas que Dios te ha mostrado. Yo acostumbro empezar la oración, sea cual sea, con agradecimiento. Dios, te doy gracias por el amor, la gracia, la misericordia, por el cuidado de nuestra vida, por tu bendita fidelidad. ¿Por qué? Porque todo eso, de alguna forma, ya lo viví.
y la necesidad de agradecer todo eso, ¿no? Y entonces va creando tu oración. Creo que cada quien podemos tener una oración en específico. Claro, oramos por algo en específico, pero que de tu corazón salga algo genuino en base a lo que Dios ha hecho en tu vida. Creo que hace más genuina la oración y no sea una repetición vana, ¿no? Entonces, incidentes como ese, que mira, de la política venimos a platicar de la oración, pero es por eso, es porque cada vivencia debe dejarte algo importante, ¿no? Claro, las vivencias son algo fundamental en el caminar. En la vida laboral, las vivencias a veces forjan tu carácter en cuanto a la laboral, ¿verdad? Y como dices, no podemos separar. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es lo que vivimos todos los días. Nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y no nomás son las experiencias con ellos, sino con las personas que nos rodean. Y cómo les hablamos y todo eso, pues la oración, vaya que es la que te hace fuerte para poder a veces tolerar lo que las demás personas traen. Así es. Porque es bien difícil, a veces ellos se preguntan, ¿cómo le haces para no hacer lo que yo hago? Uh-huh. Me resulta, o comentarios que yo he escuchado que me dicen, ¿cómo le haces para el comportamiento que tienes sea diferente al mío? Porque no es normal que si yo con los que me juntaba, todos hablan como yo, todos dicen lo que digo yo, todos miran lo que miro yo. ¿Tú por qué no? Uh-huh. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Así es. Pues, y las personas, después cuando les das esa respuesta, te dicen, pues, una de dos. O decido no creer o háblame más de él. Uh-huh. Así es. Y creo que eso es bien importante. O sea, las vivencias van a marcar lo que somos, a lo mejor como personas, pero lo espiritual nos rodea, nos forja la oración, nos forja todo nuestro ser. Sí, yo creo que habla muchísimo tu testimonio, claro, sin decir que es tu testimonio. Claro. Habla mucho el ser cristiano sin decir que eres cristiano. Claro. Si tú logras que la gente note algo diferente, entonces estás haciendo lo correcto. Decimos, ahora sí que va a sonar un poquito comercial, no es compitiendo. En la iglesia tenemos un dicho que dice, tú eres el Jesús más cercano a los que te rodean. Uh-huh. No, tú tienes que ser el Jesús más cercano, a lo mejor no hay nadie más. Uh-huh. Y en ese momento, como usted estaba de político, vemos que fue el Jesús más cercano y pudo escuchar a lo mejor sus inquietudes, pero pues no sabemos qué situación hay, ¿verdad? Pero... Ahora mira, en ese tiempo mi oración era, yo le pedí a Dios que sí pusiera los medios para que yo pudiera llegar, en el afán de estar en una posición, porque a veces oramos, Señor, que las representantes populares sean personas cristianas, que sean, y uno dice, bueno, si un día llego ahí, yo quiero servir, pero también vi de parte de Dios que para mí él había preparado esta experiencia. A veces te prepara no para lo que tú quieres, sino para lo que Él quiere, porque su voluntad es perfecta, ¿no? Claro. Y yo le agradezco a Dios haber pasado por esa situación y poder decir ahora, estuve ahí, vi muchas cosas importantes, interesantes, aprendí mucho, sin embargo, ya no estaría yo ahí, yo ya no buscaría algo como eso, pero sí fue mucho aprendizaje. Me sacó de mi área de confort en muchas cosas, en muchos detalles. Te voy a confesar algo, no le digas a nadie. Yo era temeroso de subirme en un avión. Yo dije, nunca me voy a subir en un avión. Jamás me iba a subir en un avión. No tenía ni más mínimo interés. La intención. Y lo malo es que con ese tipo de situaciones de temor, de inseguridad, de alguna forma, pues... afectaba a mi familia, a mi esposa. Mis hijos empezaron a volar antes que yo. Mi esposa siempre conmigo no lo iba a hacer si yo no lo hacía. Pero fíjate que un día, cuando ya me dicen que voy a ser candidato y todo, estábamos en una fiesta, en sábado creo, si no me equivoco, y de repente me llega un mensaje donde me dice, hay reunión de todos los candidatos en México, y me mandan mi boleto de avión. Y yo jamás me iba a subir a un avión. Y wow, me puse súper nervioso en ese momento. No por la reunión, sino porque... por el vuelo. Van a ir todos los candidatos de Nueva Alianza a un sitio y aquí le mandamos su reservación y su vuelo.
wow. Entonces mi reacción fue rápido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le dije a un amigo, yo ni siquiera sabía reservar vuelos porque nunca lo había hecho. Le dije a un concuño que estimo mucho que me ayudara. Y en ese momento me consiguió un vuelo en el mismo avión para mi esposa. Dije, o sea, Claro. soy muy valiente, pero necesito a mi esposa de mi lado, ¿no? y volamos, fue la primera experiencia. Dios me ayudó en el sentido de que cuando ya volé, dije, ¿se trata de esto? Está tanto tiempo sin, no me asustó, no, nada. Y desde entonces ya nos hemos subido a los aviones ya en varias ocasiones, pero fue otra forma en que Dios trabajó conmigo, hasta esa parte. No nada más el tema político, muchas otras cosas en ese tiempo de ser candidato. Dios me sacudió, Dios me enseñó muchas cosas, vi muchas realidades cerquita, vi mucha necesidad, vi mucha situación desagradable también al interior de la política. Lo poquito que me pude acercar, pues hay muchas cosas que aprendes, que te das cuenta, aunque fue muy poquito. Me fue muy bien en algunos encuentros con otros candidatos, pero bueno, la experiencia fue muy buena, pero insisto, ya no lo volveré a hacer. Y la realidad que vivimos aquí en Juárez, sí. Y vamos aterrizando un poquito más aquí a lo que vamos, para ir ahí cerrando un poquito con los temas que ya son ahora sí. Yo sé que me dices que no podemos separarlos, pero vamos a abundar un poquito más en lo que en lo que me gustaría llegar. Que a la realidad de nuestra ciudad es eso, la violencia, la corrupción, el pecado que nos rodea. Y todos los días lo vemos. No vamos lejos. El martes cuando mi esposa y yo vivimos un asalto esta semana. Así que yo creo que ese nos dio un plus ahí en el podcast, en el en el piloto, porque le puse ahí una liga para que en vez de que vieran el video del atraco, vieran el podcast. Okay. Y es una realidad. Sí. Y una realidad que a veces, porque dicen, no, pues es que ustedes ahí en su iglesia encerrados, es que ustedes ahí en su religión, nosotros también lo vivimos. Claro. La diferencia es que estamos cobijados, como mencionabas ahorita, por el Todopoderoso. Así es. Y déjame te digo algo importantísimo ahorita que lo dices. Ese acontecimiento que te platiqué de cuando vivimos esa ejecución. Por eso yo insisto, Dios está conmigo de una forma extraordinaria y le doy muchas gracias. Pasó ese incidente y después de 2-3 días, pues seguimos haciendo nuestra labor en las colonias y demás, y uno llegaba y, oiga, platícame cuál es su necesidad para saber qué llevar al Congreso en caso que gane, etcétera, etcétera. Y un día toqué una puerta. Pasaron 2 o 3 días de ese incidente, quizás 3 días. Toco la puerta y sale una persona, y yo dándole un tríptico y diciéndole pues que quería ser candidato, que era candidato, etcétera, etcétera. Vi muy triste a la persona. Y le dije, algo en que yo le puedo ayudar. Y me dijo, no me puedes ayudar en nada. Perdí a mi hermano, lo ejecutaron. O sea, era la misma persona que yo había presenciado. Lo ejecutaron en tal lugar, a tales horas, el sábado. Y wow, o sea, fui a dar a la casa. Y ahí dices, te quedas sorprendido. Y yo que creo en Dios totalmente, decía, Señor, dime qué enseñanza me quieres dar con esto. Porque esto no puede ser. O sea, hace 2-3 días vi que le ejecutaron y ahora vengo a su casa sin saber ni dónde vivía. Y me quedé varios días así en una situación de sorpresa. Y Dios de alguna forma me llevó a ese tipo de experiencias que yo sé que era para diferentes enseñanzas, ¿no? Después de eso pasan muchas otras cosas, dejamos lo de la política y demás, y me doy cuenta cómo ahora, te decía, mi oración cambia, mi postura ante Dios, es más, yo trato siempre de traer esto, yo siempre digo, después de todo lo que he visto, con su gracia me basta. Con su gracia me basta. Pablo de alguna forma tocó este tema en 2 Corintios, cuando él decía que traía un aguijón
y que quería que se lo quitara el Señor. Yo no te voy a explicar mucho al respecto, pero yo rescato que en esa situación de Pablo, perdón, al decirle a Dios que te baste con mi gracia. ¡Wow! Dije, así debe de ser. O sea, verás muchas cosas, vivirás muchas diferencias, vivirás hambre si tú quieres, vivirás situaciones difíciles, complejas, serás asaltado, serás atacado, serás inclusive, porque yo, sobre todo en mi trabajo, ha habido ocasiones en que se ha hablado mal de mí, digo, no me quejo, es parte de, o me he desesperado de personas que les he hablado del Señor y no han reaccionado. Es difícil, pero si te acuerdas que con la gracia de Dios te baste, entonces puedes cargar lo que venga, sabiendo que se trata, yo digo esto, es la película de tu vida. Hay que entender que no se trata de ti. La película de mi vida, yo no debo de ser el personaje más importante de mi película. La película de mi vida se trata de Dios. Y si lo entiendo así, entonces con su gracia me basta. Entonces creo que eso nos ha llevado a mi esposa, a mí, a mi familia, a ir entendiendo cada día, y hay que alimentarnos cada día, porque también aprendimos que no se trata de llegar a los pies de Dios, a los pies de Cristo, un día y ya. Hay que llegar todos los días, hay que buscarlo todos los días, hay que alabarle todos los días, hay que pedir perdón todos los días, hay que hacer la labor de tener una relación cercana con el Señor todos los días. Claro que muchos a veces no conocen eso, no ven el trabajo detrás que Dios ya hizo en tu vida. Así es. Creen que ya estás en un pedestal y que de ahí no te mueve nadie porque él llegó y tuvo un golpe de suerte. No, hay un trabajo, hay una gracia, hay una cobertura y realmente, a fin de cuentas, como dices Jesús, no somos nosotros. Así es. Y creo que eso es, en esta semana recordaba eso de que no es por lo que yo haga. No, para nada. Más sin embargo, le sirves más a Dios trabajando, Sí. esforzándote y siendo valiente, Sí. y no conformándote. Sí. Le sirves más. Sí. Y ahora la salvación es para todos. Uh-huh. Y la salvación es por igual para aquel que le reciba. Uh-huh. Más sin embargo, aquellos que se esfuerzan y son valientes, óyeme, van a ser... como no vamos lejos. Hay muchos que en la Biblia se mencionaron una sola vez, pero hay muchos que tienen hasta un libro completo. Sí, entonces, óyeme, que no me importa de qué manera, pero quiero que Jesús sea el que me dé la cobertura. Así es. Que sea él que me ayude a no conformarme, a quedarme en el trabajo que estoy haciendo, y si tú me llamas a dejarlo, que sea claro y vámonos. Que esta juventud que ahora que está encontrándolo, yo sí me encuentro a mis profesores, les digo, ¿se acuerdan? Sí, ahora yo voy a ser el que lo voy a calificar. Uh-huh. Es cierto. Y ahí es donde también reciben gracia, ¿no? Decirles, ¿sabe que se acuerda que usted se portó mal conmigo? Sí. Yo entiendo que yo también fui una tremendo. Sí. Y nos reímos juntos y le digo, qué bueno que me regañó, profe. Qué bueno que... Entonces, creo que ellos, oye, ¿y cómo has cambiado? Bueno, pues mira, ahí está. Uh-huh. No soy yo. Sí. No soy yo, es la gracia. Yo debo decirte que mi época de estudiante, yo no fui el gran estudiante y sí cometí mis errores de, por ejemplo... Yo incumplía mucho con tareas, con trabajos. Déjame suspiro aquí porque estaba igual o peor. Sí, yo te decía, desde secundaria yo trabajaba. Entonces, el trabajo y la escuela a esas edades es un poco difícil porque te quieres divertir, quieres salir. Y yo no podía hacer eso. Mi momento de hacer mi desorden era ahí en la escuela. O mi momento de sentirme el vago era en la escuela. Y la verdad que no era vago, pues yo quería ser como los demás. Y en esas edades, si alguien te dice, yo le pegué a alguien, yo decía, pues yo le pegué a dos. Cuando no es cierto, o sea, yo quería sentirme, pues que me vieran, que me tomaran en cuenta. Entonces, yo fallé por circunstancias también, a lo mejor hasta familiares. Fallé en trabajos, fallé en tareas, no cumplía con llevar materiales. A veces no iba porque se me presentaba otra oportunidad de trabajo.
Pero mis compañeros, si los viera, me dirían, no, tú pasaste de panzazo. No, sí le echaba ganas, pero nunca ocupé tiempo para hacer tarea o estar estudiando. Me limitaba a lo que captaran en la escuela y a trabajar. Entonces, yo no obtuve muy buenas calificaciones. Pero gracias a Dios, Dios se fija en todo el mundo y no tienes que ser el más inteligente. Hay que abrir el corazón al Señor para que Él te vaya formando. Hoy en una predica volvieron a tocar ese tema, como lo he escuchado, de los odres viejos y los odres nuevos, del vino nuevo. Y yo dije, híjole, es que Dios ha sido tan bueno conmigo, que me ha renovado, que me ha dado el vino de su fuente, que te transforma, pero para eso me ha tenido que muchas veces cambiar, ¿verdad? En un odre nuevo para poder recibir su alimento espiritual correctamente. Entonces creo que si no fuera por Dios, estoy 100% seguro que 100%, que estoy aquí, estoy vivo, estoy con una familia, estoy con un trabajo, estoy con tantas bendiciones porque Dios me apartó desde el vientre de mi madre y Él me ha protegido, aunque yo me le he escapado 2 o 3 veces, sobre todo en mi juventud, y cometí muchos errores, pero Dios me ha protegido y ha estado conmigo. Y aquí quiero decir algo importante de la oración. También creo que alguien, desde, no sé, mi infancia, desde no sé cuándo, que yo no conozco, oró por mí. Por eso es importante orar por las personas que aunque no las conozcas. Es importante, Dios escucha la oración. Y estoy seguro que yo estuve en los labios de la oración de alguien, una señora, un señor, un pastor, no sé. Pero por eso yo acostumbro cuando veo a alguien que está viviendo algo difícil, no necesito preguntarle, ni su nombre ni nada. O sea, hay que orar por esa persona. Alguien que viste en la calle o alguien que está sufriendo. Vi de un accidente recientemente de unos jóvenes que fallecieron y oro por la familia, ¿no? Porque deben estar pasando un momento muy difícil. Ese tipo de cosas, porque siento que Dios te manda a hacer esto, o sea, o te hace sentir que hagas esto porque alguien oró por ti también en algún momento. Claro. Y pues para ir cerrando, Jesús, toda una vida de servicio, de trabajar, que tuviste que enfocarte a la fuerza. Tuviste que enfocarte y ahí Dios contigo trabajó. Y creo que no fue fácil, pero pues has llevado una vida que ha intentado por sus propias fuerzas al principio y después se da cuenta de que, hey, yo te llamé y ahora te llamo a que sirvas en lo que haces, sí, y sirvas de una manera como yo lo haría. Entonces, ahora, en esta parte de tu vida, veo que Dios, aparte de darte gracia a ti, te la pasa a tus hijos. Y a ver, terminando así, ¿por qué no me platicas un poquito de lo que en el menor, cómo ves la gracia que Dios te da en el último hijo? Yo creo que en el último hijo siempre en las familias hay como que un punto en el que dices, mira, con el primero me entrené y con el último ya oré más por él. Ya fue el que se llenó de oración, el que ya se llevó toda la bendición. Pero bueno, no es cierto, pero vemos cómo a veces podemos, a lo mejor, yo soy el mayor de una familia de 3 hermanos, y yo le digo a mi esposa, no, yo no le reprocho nada a mis papás, pero veo cómo mi hermana, yo espero, ¿verdad? Yo también, que no haya pasado a lo mejor lo que nosotros pasamos, a lo mejor que en lo personal, y que ella pues de hecho es licenciada en educación también. Ella tiene apenas, creo, 2 años de egresada de la UACJ. Uh-huh. Y digo, bueno, Dios ha sido bueno. Claro. Y en la menor, vaya que no solamente puso a mis papás para cuidarla, sino que también nos puso a nosotros. Y entonces veo la mano de Dios y la gracia derramada sobre el menor. Casi siempre es el que más, y así va, ¿no? Pero realmente, platícanos un poquito de menor a mayor, a ver ahí con tus hijos, ¿cómo ves la gracia de Dios? Bueno, mira, yo veo la verdad, el amor y la gracia y la misericordia de Dios y su bendita fidelidad en cada uno de mis hijos.
tienen funciones diferentes, son personas diferentes, tienen vida diferente, pero mis hijos tienen a Cristo en su corazón. Y aunque hacen funciones diferentes, estoy seguro que están apartados para Él. No veo a nadie menor en ese sentido. Sin embargo, debo decirte que mi hijo menor, Miguel, él está laborando mucho más cercano al servicio al Señor. Y es una gran bendición para nosotros también. Insisto, no es una bendición mayor uno hijo que el otro. Dios está obrando con todos de una forma muy, muy bonita, ¿no? Pero bueno, claro que destaca que mi hijo menor es pastor. Dios lo fue preparando desde niño. Debo decirte que si lo hubieras conocido de niño dirías, no puede ser, porque era una de las personas más inseguras que te puedas imaginar. Era muy inseguro. Él sufría cuando yo salía a trabajar y quería andar conmigo. En las ocasiones que se podía, andaba prácticamente conmigo. A mí me decía la gente, oye, tú siempre traes un varura, porque andaba él pequeño y aparte hablaba mucho, pero siempre conmigo. Entonces era muy inseguro. Pasaron muchos acontecimientos en su vida que lo fueron llevando, gracias a Dios, de verdad Dios transformó su vida. Y lo empezó a usar desde muy chico. Mi hijo daba algunas conferencias ya egresando de la universidad o durante la universidad. Se fue poco a poco pues dando a conocer, primero fuera de la iglesia, por su habilidad de hablar, por su forma de tratar a las personas. Pero él estaba marcado desde un principio. Te comento rápido una anécdota de cuando él era bebé. Él empezaba a hablar muy corto de palabras y muy mocho. Y un día, de esos días que tienes un trabajo bien pesado y que ya te quieres quedar, ya te quieres dormir. Estábamos a punto de dormir mi esposa y yo, y me tocó la puerta de la recámara y me decía, papá, tengo algo importante que decirte. Y yo decía, ay, mijo, mañana me dices, ya, déjeme descansar. No, papá, es que es muy importante y te lo tengo que decir ahorita. Y a través de la puerta dice, a ver, pásale. Y, no, es que es importante. Y yo con la luz apagada y, a ver, dime, y veía la pura silueta. ¿Qué quieres, Miguel? Ya no estás dando lata ahorita, mijo, ya. Dice, no, es que es importante, es que tú no eres mi verdadero padre. Y, caray, eso como que me... Y dicen, tú no eres mi verdadero padre, pero lo decía con una angustia así. Y digo, ¿y cómo? ¿Por qué estás diciendo eso? Sí, tú no eres mi verdadero padre. Y yo sé quién es. Me dice, caray, ¿cómo que tú sabes quién es tu verdadero padre? Prendió la luz, ¿no? Sí, ahí sí olvídate. Prendí la luz y a ver, le dije, pues a ver, dime quién es tu verdadero padre. Dices, Dios. Wow, o sea, mi hija estaba leyendo una Biblia infantil, un libro. Y le dijo que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y que es nuestro verdadero Padre. Usó esa expresión. Y este niño se quedó sorprendido. Y sabes que yo platico mucho esa anécdota, porque siento que Dios trabaja hasta en detallitos así. A mi hijo se le quedó grabado. Y claro que siempre me ha respetado y ha sido un buen hijo. Pero siempre ha tenido presente que Dios es nuestro Padre. Y no se lo enseñé yo. Dios se lo enseñó a través de mi hija. Pero fue tan clara esa enseñanza que empezó a vivir, usaba frases. Cuando veía que había una problemita en la familia, decía, lo importante es la familia. Y así, órale, pues entonces usó algunas frases de ese tipo. Mis hijos siempre convivieron muy bien. Por eso yo destaco que todos mis hijos son importantes. Entonces, yo creo que el que Dios lo fuera formando, porque también vivió situaciones pesadas en la escuela. Una vez tuve que ir porque lo querían golpear, toda una pandilla en la secundaria. Se enfrentaba a muchas cosas. Le gustaba mucho el fútbol, pero era un niño que más que jugarlo lo narraba. O sea, estaba jugando y se la lleva fulano y se la quita y se la manda al centro. O sea, causaba risas y todo. Pero
pero bueno, llegó el momento en que Dios no lo quitó en el buen sentido. Es decir, hubo un evento en el cual se ganó un viaje a Brasil. Era un intercambio, era por mucho tiempo. Que por cosas que solamente Dios sabe, de última hora se lo cambiaron y lo mandaron a Venezuela, en una época difícil de Venezuela. Yo sufría literal porque decía, este muchacho no sabe andar apartado de mí, e irse a un país, no se había subido nunca a un avión y viajó de aquí a México y de México a Caracas y de Caracas a una isla, 3 aviones de golpe. Y decir yo, si algo le pasa, estoy muy lejos, o sea, no está a la vuelta de la esquina. Y fue una época política muy difícil en Venezuela, pero también eso lo fue. Dios es tan perfecto. Mi hijo le quería ser en periodista y fue a dar allá a casa de una de las periodistas más importantes de Venezuela. O sea, wow. Y allí tuvo sus primeras experiencias, lo llevaban a la radio, lo llevaban a entrevistas, lo llevaban a situaciones que le forjó. Había situaciones políticas muy pesadas, fue a mítines importantes. Pasaron tantas cosas que dices tú, Dios lo formó. Dios lo formó. Tan raro que, por ejemplo, hay un torneo de béisbol que se llama, muy conocido, que se llama la Serie del Caribe, en el que participan varios países del Caribe. Y esa vez la Serie del Caribe tocó que fuera en Venezuela. Y tocó que fuera en el estadio que estaba en la isla donde vivía mi hijo. Entonces, como a él le gustaba el periodismo, pues se acercó y todo. Se comunicó con amigos de acá del periodismo, que él apenas estaba haciendo sus pininos. Y pues lo ocuparon como corresponsal de Televisa para que pasara la información. Porque jugó la final. México nunca llegaba a la final y esa vez llegó a la final México contra Venezuela en Venezuela. Entonces dices tú, ¿cómo puede pasar este tipo de cosas que generalmente no pasan? Y bueno, tuvo esa experiencia también muy, muy bonita. Le tocó pasar la información, le tocó hacer algunas peripecias para todo eso por la situación política. Vivió cosas, hubo elecciones en ese tiempo, también tuvo la experiencia. Cuando regresó, ya era otro. Ya era otro porque ya no me buscaba a mí, ya lo perdí en el buen sentido. Dios no lo apartó. Y le dio mucho habilidades para la comunicación. Y eso le ha ayudado también ahora que ejerce el ser pastor. Hoy en día, pues de repente le llaman de algunos lugares y va a predicar, pero yo veo la mano de Dios en mis hijos de manera diferente, pero a él en ese tema, ¿no? Claro. Y bueno, pues nos enorgullece mucho cada uno de nuestros hijos, pero pues Miguel en esa área, muy preocupado. Él ya es papá, ya se casó y ya aprende también otras cosas. Cuando recién casado me dijo, oye papá, pues ¿por qué llega tanto papel? Que el recibo de la luz, que el recibo del agua, que el recibo del gas, que ¿de dónde sale tanto? ¿Eh? Sí, pero bueno, ha sido muy agradable todo esto. Dios nos bendice con nuestros hijos y en el caso de Miguel, pues de esa manera muy, muy particular y muy importante. Vemos la gracia de nuestros hijos, la gracia de nuestro Dios. Así es. Y me mueve a pensar qué hubiera sido de tu descendencia, Jesús, si no hubieras escuchado a Dios, si no hubieras escuchado a Jesús, si no hubieras servido de la manera en la que Él te pidió. Así es. ¿Dónde estaríamos, verdad? Y a eso me lleva a querer concluir con algo que tú nos puedas decir. Vamos, no ni siquiera ya a los jóvenes, a los adultos que podamos alcanzar a que nos vean. La edad que sea, a la edad que sea, no se conformen. Así es. A la edad que sea. ¿A los cuántos años entraste a la política? Fue hace... ¿Hace 5? 6 años. 6 años. 58, 56 más o menos. 56, 55. Entonces, muchos... ¿Qué te estaba diciendo ahorita? No, soy de los que vamos saliendo ya de la etapa de la juventud.
a la edad que sea. Así es. No te conformes. Mira, ahorita yo te decía, yo ya puedo retirarme. Y estoy en una situación en oración, porque hay una parte de mí que me dice, ya, jubílate, ya, retírate. Y hay otra parte de mí que me dice, no, lo mejor está por venir. Entonces, estoy en esa encrucijada, la verdad. Anhelo disfrutar lo más que se pueda el resto de mi vida, con mi esposa, con mi familia. Pero te digo, esto es una pasión también lo que tengo en el trabajo. Pero fíjate, estoy en esa oración permanente. Dije, Dios, estamos en oración permanente, Señor. Tú me vas a decir cuándo sí, cuándo no. Pero al mismo tiempo, ahorita, por ejemplo, en mi trabajo estoy concursando para un puesto mayor, para una jefatura de sector. Porque siento que, gracias a Dios, he sido inquieto y no he sido conformista con nada. Todo el tiempo. Si he pasado por tantas situaciones es porque no me he querido atorar en nada, porque creo que hay que aprender de Dios esto. Mira, Jesucristo es nuestra agua viva. Y yo lo ejemplifico así. Es una agua que está en movimiento. Es como un río en el que tú llegas y te llenas de él, pero el río va pasando y el agua se te seca. Hay que volver a ir a ese río. Y es otra agua. La de ayer fue una que ya se fue o ya se secó. La de hoy es otra. Y mañana hay que ir otra vez a ese río. Quiere decir, Dios es dinámico. Dios no es un Dios estable que está sentado, como a veces nos lo imaginamos, en un trono y sin hacer nada. No, Dios es mucho más. Dios es vivo. Jesucristo nos dio su sacrificio con una sangre viva. Entonces, hay que vivir todos los días con un sueño, con una ilusión, con una esperanza. Y Dios te da, pero Dios te quiere dar más, y más, y más. Entonces, hay que estar siempre con la ilusión de ser algo más. Yo animaría a los jóvenes, a las personas que nos escuchen, que nos vean, a no conformarse con lo que estás viviendo. Hay que pedirle más a Dios, pero hay que hacer más. Hay que pedirle un mejor trabajo, pero hay que buscarlo. Hay que prepararse. Hay que prepararse, efectivamente. Hay que buscar, hay que pedir. Yo le pido a Dios que me use más, que me use más. Y yo siento que Dios me dice, pues lee más la Biblia, acércate más, alábame más. Y gracias a Dios me ha usado de diferentes formas últimamente en su servicio que él quiera. Me gusta mucho cuando alguien cuando me habla alguien me dice, oye, que si quieres hacer esto, que si quieres dar, me gusta dar clases. Y he participado, por ejemplo, de capacitaciones para los que se van a casar, las pláticas prematrimoniales o en otras cosas que muy importantes que la iglesia trabaja. Quiero estar activo y quiero que Dios me dé la oportunidad de servirle cada vez más. Yo tuve un sueño, una idea, un sueño mío de cuando tuve mi primer contacto con el Señor allá en mi juventud y casi adolescencia. Yo dije, yo quiero ser pastor en aquel tiempo. Y hoy creo que Dios me lo cumplió a través de mi hijo. Yo decía, yo quiero dar mensajes y demás. Yo veía a quien daba los mensajes, ¿no? Se usaba mucho que en las plazas, en las calles, predicaban, se hacían círculos y predicaban, sobre todo algunas agrupaciones de Pentecostés. Y yo decía, yo quiero ser como él. Y yo creo que Dios me ha contestado. Yo creo que Dios me pasó por situaciones difíciles. Algunas no las superé, la verdad. Me equivoqué. Pero hoy lo veo hecho realidad. Y ahora cuando mi hijo predica me siento pues muy enorgullecido, pero también muy agradecido con Dios. Y cuando a mí me dan la oportunidad de dar una clase, en un grupo Conexión, de dar una clase de cualquier otro tipo de situaciones de parte de Dios, de servir, sobre todo en esa área, yo siento que soy maestro. Maestro no solamente de profesión, claro que no, sino que me gusta compartir. Entonces yo me siento lleno. Y es que fuiste constituido, Jesús. Ahí ahora sí que yo te voy a decir algo ahí, ¿verdad? Fuiste constituido maestro. Uh-huh. Porque la palabra lo dice, unos pastores,
y otros maestros. Así es. Sí, y te platico algo así como también lo que nos compartes. Yo sé que esto se trata meramente de Dios y lo que nos lleva es a exaltar a Jesús, todo lo que hacemos. Y decía un maestro del instituto en el que estamos, decía, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿Las clases o la predicación? En lo particular, todos, pues las clases. Y sin embargo, no todos enseñan, ¿eh? No todos sabemos enseñar o no todos. Y eso yo lo reconozco, porque también para poder crecer tienes que reconocer. Claro. Que no la armas para cosas que. Y más sin embargo, muchos decimos, bueno, pues a mí me gustan más los estudios, las clases. Y todos, bueno, pues sí, no, qué padre, que todos les gusta así. Más sin embargo, a Dios le plació salvar a más personas por la predicación. Pero ese predicador tuvo que haberse preparado y para eso estaban ustedes, los maestros. Así que te constituyó maestro. Y te digo, o sea, eso, la gracia va bajando y se va derramando. Y como dices, a todos tus hijos, la gracia fue impartida por igual. Pero vamos viendo que se van cumpliendo nuestras generaciones lo que Dios tenía preparado. Y quiero terminar platicándote o comentándote una frase que dijo yo en otro capítulo: reconocer que el Dios de mi padre es el Dios de mi hijo. Así es. Entonces, yo sé que tú tal vez a corta edad perdiste a tu papá, pero como dijo tu hijo, yo conozco a mi verdadero padre y él es tu padre. Así es. Y te constituyó maestro. Y quiero agradecerte un montón que compartas con nosotros esta etapa de tu vida, esta parte que a mí me resulta emocionante. De verdad me resulta emocionante el no conformarte y no nada más por el hecho laboral, sino porque pues yo sé que Dios te va a seguir usando más. Así es. Sé que lo va a seguir haciendo y espero que este capítulo llegue a personas indicadas que están dudando a sus 20 años qué hacer. A sus 21 años qué hacer. Mucho. O sea, oye, que no saben si... Bueno, no saben qué hacer. que puedan decidirse y empezar primero a poner su vida en las manos de Dios. Así es. A reconocer que sin Él no son nada. Y la verdad es que es muy difícil. Yo en lo personal te lo puedo platicar. En ese tiempo también de juventud fue muy difícil, pero ahora puedo ver la mano de Dios. Y con lo que tú nos compartes, creo que muchas personas pueden ver ahí que, hey, es cuestión de que tú primero pongas en las manos de Dios tu vida. Sí. Que puedas acercarte en oración. Que puedas acercarte en clamor. Como dices, alabarle, enfocarte. Y que no nada más es, bueno, Señor, ya estoy aquí. No, hey, te conformes, búscame más. Prepárate más. Para que cuando yo te llame, yo sé que tú estás diciendo, oye, cada año se participa y yo estoy listo. Para que si Dios me dice, retírate o te quedas, yo estoy listo. Para si tú me quieres tener en ese puesto, yo estoy listo, Señor. Si tú me quieres que vaya y disfrute a mi familia, yo estoy listo. Y eso me reta a que yo en un tiempo también ya pueda estar listo para lo que venga. Y que no se conformen. Claro, que no se conformen. Yo, de mi parte, me gustaría terminar con esto. Yo menciono mucho que con su gracia me basta. Pero déjame te digo, en muchas ocasiones he podido escuchar predicaciones o estar en algunos momentos de predicación, muchos mensajes, pero hubo uno de muchos, ¿verdad?, que me han impactado, pero hay uno en especial que me impactó. Una ocasión yo escuché la predicación que se llamaba Gracia sobre Gracia, y cuando entendí lo que es la gracia sobre la gracia, cuando entendí que Dios es tan bueno que no solamente te rescata. Eso ya es gracia. No solamente te rescata, sino que te cuida, te protege, te transforma. A pesar de que eso lo hizo conmigo, a pesar de que yo soy parte de quien provocó que Jesucristo muriera por nosotros. Es decir, yo participé en que Cristo muriera por nosotros. Y el Padre de ese Jesucristo viene con uno de los culpables y lo salva, lo rescata, lo sana, lo cuida, lo protege, lo transforma y lo usa. ¡Wow! Yo cuando entendí eso dije, no me queda otra más que estar al servicio del Señor y renovarme cada día,
no me puedo quedar estático. Hay que renovarse cada día. Y así que yo animo a todas las personas que vean este podcast que no se queden estancados. Hay que inquietarse todos los días. Hay mucho que hacer. Dios tiene mucho. Hay que servirle mucho a Dios. Hay mucha gente allá afuera esperando ser tocada, ser escuchada, ser atendida. Y sabes que ni siquiera tienes que ir. Dios te lleva. Dios te pone en el camino a las personas que tú debes de atender. Entonces hay mucho que hacer. Y la gracia sobre gracia es tan inmensa que es difícil de entender. Pero ahí está. Entonces, pues hay que estar listos y no conformarse. Así que les invitamos a que no se conformen, Jesús. No se conformen y vamos a darle para adelante con los planes que tiene Dios para nosotros, que son planes de bien y no de perdición. Perfectos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es. Y es lo que estamos buscando, su voluntad. Así es. Así que, audiencia, no se conformen y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos tenerte más adelante en otro capítulo, a lo mejor un poquito más profundo, ya en un tema en específico a raíz de... Pero... Entonces podemos decir que esta historia continuará. Así es, así es. Okay. Y pues los invitamos a que no se conformen. Esto es Inconforme Ciudad Juárez. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Saúl y fue un placer tenerte, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. No se conformen. Hasta luego. Hasta luego.